Ya, súper. Entonces, jóvenes, estos son los ejercicios que habían quedado pendientes de ayer, donde habíamos repasado cómo se factorizaban estas expresiones, donde habíamos visto que había 4 casos, ¿bien? Dependiendo de los términos que están en nuestra función, perdón, nuestra expresión, ax cuadrado más bx más c. Por lo general vamos a usar a igual a 1, esto no siempre va a ser así, y ya vamos a ver los casos un poco más complicados que eso. Entonces tenemos b y c mayor que 0, b menor que 0 pero c mayor que 0, c menor que 0 y b mayor que 0, y ambos menores a 0. Entonces ustedes podrían, si es que quieren, ordenar esto en una tabla. Y habíamos visto que siempre tenía que mantenerse que la multiplicación de los dos números que encontremos tiene que dar como resultado el número que está sin x. Cuando ese número es positivo, la suma de esos dos números tiene que darnos el número que va multiplicando a la x solita, no la x al cuadrado. Cuando ese número es negativo, los que buscamos van a tener que ser la diferencia, darme el número que acompaña a la x. Bien, entonces, en base a eso, yo les había dejado algunos ejercicios, habíamos resuelto el primero, x al cuadrado más 9x más 8, me gustaría que, si es que los resolvieron, me den la respuesta de esto para que los revisemos antes de pasar a estudiar desde el libro. Entonces, mándenme ahora un mensaje por el chat si es que las resolvieron o si es que tienen alguna duda, si es que les quedó alguna duda sobre alguno de estos y por lo tanto no pudieron resolverlo. ¿Se la mandamos así nomás, solo respuesta? Sí, sí. Ahora vamos a dar solamente la respuesta y yo lo voy a anotar y les voy a explicar un poquito, ¿bien? Y después de eso vamos a pasar a lo que vamos a hacer en el libro. Ya, muy bien, muy bien. Para ganar un poco más de tiempo, sí, José Irán aquí comienza a mandar las respuestas. Ahí están las soluciones. Acuérdense que estas tienen solución única, que quiere decir eso, que no hay otra manera de encontrarlas. ¿Bien? No hay otra manera de encontrar la solución. Perdón, no hay otra solución. Ustedes pueden encontrar otras maneras de encontrarla, pero esta es la única solución que existe. Eso quiere decir que no hay otra manera de factorizar esto. No puede ser con ninguna otra combinación. Bien, entonces, explicación de por qué estos son los números. Aquí tenemos que buscar dos números que multiplicados den 10, que puede ser 1 y 10, o 2 y 5. Y como este 10 es negativo, tenemos que buscar que la diferencia sea 9. Y de esa pareja, los únicos que cumplen con eso son 10 y 1. Y como este 9 es negativo, el número mayor tiene que ser negativo. Entonces decimos que es x menos 10 por x más 1. De manera similar, tenemos que buscar aquí dos números que multiplicados me den 16, que pueden ser 16 y 1, 2 y 8, o 4 y 4. Y que además su diferencia, dado que el 16 es negativo, sea 6. De esos, los que los cumplen son 8 y 2. Y como este 6 es positivo, de esos dos el número mayor tiene que ir positivo. Por lo tanto, la multiplicación es x más 8 por x menos 2. Aquí tenemos dos números que multiplicados me den 121 y la diferencia sea 22. Dos opciones tenemos solamente. 1 y 121 y 11 y 11. En este caso, números tienen que ser 11 y 11, tienen que tener el mismo signo, pero tiene que ser negativo. ¿Por qué tienen que tener el mismo signo? Porque el 121 va positivo. Y dado que esos dos factores son iguales, podemos agruparlos y escribimos x menos 11 al cuadrado. Y finalmente, este último que está acá, x al cuadrado más x menos 72, dos números que multiplicados me den 72 y que su diferencia sea 1, y esos números son 8 y 9.
Y como este es positivo, el que acompaña a la x, el número mayor de esos, el 9, tiene que ir con el signo positivo. Entonces la factorización es x menos 8 por x más 9. Bien, excelente. ¿Quiénes de ustedes llegaron a esos resultados de la gente que lo había hecho? Si es que ya habían llegado a esos resultados, escríbanlo en el chat. El chat está habilitado para sí, el chat está completamente habilitado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar al libro de clases donde vamos a ver cómo se exploran también estos contenidos para aprovechar de pasarlos y si es que estos tienen una visión distinta puedan ustedes complementarlo con eso. Entonces vamos a ir a compartir el libro Matemáticas Segundo Medio. Si es que a ustedes les interesa ver esto después fuera del horario de clases, esto está en la página 94 del libro de clases. ¿Ok? Entonces aquí hemos visto que aquí está explorado buena parte de lo que hemos estado viendo, perdón. Distintas técnicas de factorización, productos notables, resolución de ecuaciones lineales, reemplazar valores en distintas expresiones, etc. Bien. Entonces, vamos a ver. Si es que ustedes se fijan aquí, vamos a saltarnos parte de esto, aparecen ecuaciones que ustedes pueden haber visto, como por ejemplo esta que está acá, que es del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque justamente como tiene tiempo al cuadrado, vamos a tener que explorar en algún punto con ecuación cuadrática. Bien. Importante esto, se dice que en ecuaciones cuadráticas de segundo grado con una incógnita, cuando después de reducir sus términos semejantes, se puede ordenar de esta manera, como lo hemos visto. Los coeficientes A, B y C corresponden a números reales y A debe ser distinto de 0. Entonces todas estas, por ejemplo, son ecuaciones cuadráticas. Y una ecuación cuadrática puede tener además dos soluciones en los números reales, como ya lo habíamos visto. Bien. Entonces, esto no lo saltamos, no lo saltamos. Eso también lo hemos realizado. Y justamente aquí estamos en esta parte de resolución por factorización. Donde aquí tenemos algunos de los ejemplos que hemos visto. Polinomio con término común, diferencia cuadrada, trinomio cuadrado perfecto y trinomio cuadrado con término común. Que esto lo habíamos llamado también trinomio con factor común. Bien. Estos cuatro son justamente las distintas técnicas que tenemos por usar. Acuérdense que esto lo habíamos determinado que era para un tipo, esto era para otro tipo, y estos dos eran para el tercer tipo. Bien, entonces me gustaría que intentáramos resolver este ejercicio en conjunto, ¿ok? Para quienes tengan el libro en formato físico, está en la página 101. ¿Ok? Dice, ¿cuánto tiempo demora una pelota en volver al suelo si su altura en metros está dada por esta función de acá? Donde t mide el tiempo transcurrido en segundos desde que fue lanzada verticalmente hacia arriba. Bien. Vamos haciéndolo por pasos. Yo les voy a guiar. Paso 1 dice, interpreta los datos para escribir la ecuación. Cuando la pelota está en el suelo, su altura h es 0. Por lo tanto, se reemplaza la expresión algebraica y se obtiene la ecuación. ¿Y esa ecuación cuál va a ser? La que yo les voy a dar en este momento. Me gustaría intentar aquí anotar. Ustedes, por favor, díganme en el chat si es que esto se ve o no, lo que voy a escribir. Ya. Sí, tengo el mismo problema que tuve con otro curso, así que lo que voy a hacer es copiar esto en el documento de Overleaf que estamos trabajando, en el que estamos trabajando. Entonces esta es la página 101, por mientras ustedes, si quieren intentarlo, adelanten un poquito ese ejercicio. Vamos a poner la fecha de ahí.
Ya. Vamos a volver entonces a compartir esto de acá. Bien, entonces estamos haciendo la resolución del ejercicio página 101 del libro de matemática. ¿Cuánto tiempo demora una pelota en volver al suelo si su altura en metros está dada por esa expresión, donde t mide el tiempo transcurrido en segundos desde que fue lanzada verticalmente hacia arriba? Bien, entonces vamos a seguir los pasos que se nos dan acá. El primer paso es decir, cuando la pelota está en el suelo, su altura es h, su altura h es igual a 0, porque la altura se mide desde el piso. Por lo tanto, se reemplaza la expresión algebraica y se obtiene la ecuación. ¿Qué ecuación es la que se va a obtener? Una que donde h es igual a 0 y eso es igual a la expresión que nos están dando. Menos 5t al cuadrado. Por lo tanto, esta es nuestra ecuación. ¿Okay? Que si se fijan tiene toda la pinta de las ecuaciones cuadráticas que estábamos analizando antes. Bien, lo segundo que nos piden es, si es posible, simplifica la ecuación de modo que el coeficiente para t cuadrado sea igual a 1. Así lo podemos trabajar como lo hemos hecho con las ecuaciones anteriores. Fíjense que ninguna de estas tiene un número que sea distinto de 1 que esté multiplicando el x al cuadrado. Bien. Entonces, en este caso, en esta ecuación, ¿por cuánto tendríamos que simplificar para que el término de t al cuadrado me quede igual a 1? Vamos a copiar nuevamente la ecuación. Y veamos si es que alguien de ustedes puede decirme por cuánto tendríamos que simplificar esta ecuación para que el t al cuadrado esté multiplicado por 1. Ya, bien, lo digo yo entonces, si es que no... Vamos a ver. Ya. Ya, muy bien. En este caso vamos a simplificar por menos 5. ¿Eso qué quiere decir? Dividir por menos 5 a ambos lados. ¿Por qué hacemos eso? Porque al dividir por menos 5 en ambos lados, este t, que es menos 5t al cuadrado, dividido en menos 5 va a quedar t al cuadrado. 15t también es divisible por 5, va a quedar menos 3t, y el 90, que también es menos divisible por 5, va a quedar menos 18. Y 0 dividido en menos 5 es igual a 0. Bien. ¿Cuál fue mi pregunta? Justamente por cuánto tenemos que simplificar la ecuación para que el p, t al cuadrado, perdón, no el p, el t al cuadrado, quede multiplicado solamente por 1. De esta manera podemos usar una técnica de factorización, bien, que ese es justamente el siguiente tipo de, el siguiente ítem, perdón, en la resolución del ejercicio. Dice, ¿qué tipo de factorización se puede aplicar? Justifica tu decisión. Bien, entonces esa es nuevamente una pregunta para ustedes. En este caso, ¿qué factorización tenemos que usar?
Recuerden que esto está vinculado con cuáles son los tipos de ecuaciones que tenemos, que lo habíamos visto un poco más arriba. Si no hay término libre o independiente, si no hay término lineal, o si están presentes todos los términos y factorizamos por cuadrado perfecto o por una de las otras técnicas. Ya, muy bien, es un trinómio con factor común porque están todos los términos, justamente, y el término libre, el 18, no es un cuadrado perfecto. Entonces lo vamos a poner aquí. Justamente su respuesta debe factorizarse por trinomio con factor común porque están presentes todos los términos y el término libre, que es menos 18, no es un cuadrado perfecto. Bien, entonces, ahora debemos ejecutar la factorización. Siguiente ítem, entonces, es factoriza la expresión según corresponde y luego analiza las posibles soluciones. En este caso, entonces, dado que tenemos una expresión que se debe factorizar por trinomio con factor común, tenemos que encontrar cuáles son los factores de la expresión. Entonces, si nuestra expresión es, lo voy a anotar nuevamente acá abajo, t al cuadrado menos 3t menos 18 igual a 0, debemos buscar dos números que multiplicados me den 18, y como el 18 es negativo, que su diferencia sea 3. 18 se puede escribir como multiplicación de dos números, como 18 por 1, 9 por 2, o 6 por 3. Y como muy bien dice su compañero aquí, Francisco Pizarro, los números que estamos buscando son 6 y 3, y como el 3 es negativo, en este caso, de esos dos números, el 6 y el 3, el 6 tiene que ir negativo. Muy bien, entonces la factorización de esto es t menos 6 por t más 3 es igual a 0, y eso implica que alguno de los dos tiene que ser igual a 0, alguno de los dos factores. Muy bien, t menos 6 por t más 3 es igual a 0, entonces el libro luego dice, ya que estamos multiplicando dos factores que son igual a 0, entonces alguna de los dos tiene que ser igual a 0. Entonces la primera opción es que t menos 6 sea igual a 0, o t más 3 sea igual a 0. Bien, y a ver, veamos, antes de eso una pregunta, ¿el resultado se volverá a amplificar? No. No, las soluciones que ustedes encuentran de esta solución simplificada son válidas también para la ecuación original. Ok, tía María, dele nomás. Déjeme autorizarla para que se desmute. Ahora sí. Buenos días, voy a pasar asistencia a Christopher Sepúlveda. Christopher. Fabián Ávila. Presente. Matías Antúnez. Francisca San Martín. Presente. Milena Berríos. Presente. Tomás Valencia.
Benjamín Fuentealba, Matías Nova, Matías Nova, Matías Nova, Bastián Troncoso, Presente. Carolina Espinosa, Carolina Espinosa, Yao Cárdenas, Presente. Josué Barrera, Benjamín Olivares, Alison Aguilera, Matías Nova está presente, Alison, Vicente de la Barra, Presente. Benjamín Venegas, Josué Llerena, Llerena, Justin Kessel, Presente. Valeria Lorca, Presente. Fabián, no ya nombre, Isaac Ackerman, Presente. Tomás González, Claudia Díaz, Gonzalo Rojas, alguien que no haya nombrado. Ya, profesor, gracias. Ya, aquí hay dos que no nombró. Francisco Pizarro. Ya, Francisco. Y Ya, Ágata profesor, también. gracias. Ya, ok. ¿A quién? Bien, a la Ágata. ¿A la Ágata? Ya. Ya, profesor, gracias. Ya, de nada. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, el ejercicio termina factorizando, dado que esta multiplicación debe ser igual a 0, y cada uno de los factores puede ser individualmente igual a 0, y eso ocurre cuando t es igual a 6, en el caso del primer paréntesis, o cuando t es igual a menos 3, en el caso del segundo paréntesis. Bien. Y poniéndonos en el contexto del problema, nos dicen cuánto tiempo demora una pelota en volver al suelo, donde t mide el tiempo transcurrido desde que fue lanzada verticalmente hacia arriba. Así que ahora queda preguntarse, y eso lo vamos a dejar como incógnita por mientras. Tiene sentido, en este caso, considerar una respuesta con tiempo negativo. ¿Okay? Pregunta para ustedes, para que la piensen, no la vamos a responder en este momento. La vamos a hacer aparecer acá y vamos a pasar al siguiente problema, que está un poquito más abajo. El siguiente problema dice: en un laboratorio con 117 computadores, los equipos están ordenados en filas y columnas. Si la cantidad de computadores por fila es 4 más que la cantidad de filas, ¿cuál es la cantidad de filas y de computadores por fila? Una pregunta un poco enredada, pero me gustaría que se detengan un momento para pensarla, que intenten hacer un dibujito, algo así. Yo voy a intentar hacerlo también para ponerlo en este documento. Lo primero que tienen que intentar identificar en este caso es cuál es la incógnita que ustedes van a usar. Bien, porque ejemplo les preguntan cuál es la cantidad de filas y cuál es la cantidad de computadores por fila. Entonces, siempre en un problema, ya sea de matemática o de física, por lo que ustedes le están preguntando, podrían asumir el tiro que es la incógnita del problema. En este caso, ustedes podrían decir la incógnita podría ser la cantidad de filas o la de computadores por fila. Pero además en el problema me dice la cantidad de computadores por fila es 4 más que la cantidad de filas. Entonces, lo que podríamos hacer es decir, en este caso, la incógnita será el número de filas. Y la denominaremos X. Además, como el número de computadores por fila es 4 más que la cantidad de filas, el número de computadores por fila
es la cantidad de filas, que es x más 4. Bien, entonces definimos que la incógnita va a ser el número de filas, y esa incógnita la denominaremos x. Además, como el número de computadores por fila es 4 más que la cantidad de filas, este es x más 4. Y además sabemos que el total de computadores son 117. Bien, entonces el total de computadores, que será el número de filas por el número de computadores en cada fila, es igual a 117. Bien, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el número de computadores por fila por el número de filas va a ser igual al total? Porque estamos considerando que los computadores están divididos en filas y en cada fila hay cierto número de computadores, entonces si multiplicamos el número de filas por el número de computadores de cada fila nos va a dar el total. Si pasamos esto a álgebra, algebraicamente, entonces vamos a tener nuestra ecuación, que va a ser x, el número de filas, por el número de computadores por fila, igual al total. Entonces, aquí tenemos x, que es el número de filas, por x más 4, que es el número de computadores que hay en cada fila. Entonces, ustedes piensan, x cantidad de filas, x más 4, número de computadores por cada fila, tiene que ser igual a 117. Bien, aquí hay varias maneras de resolverlo, ¿ok? Pueden ustedes pensar dos números que multiplicados me den 117 y su diferencia sea 4, lo pueden pensar inmediatamente a partir de esta ecuación, quienes tengan un poco más de habilidades matemáticas, ¿ok? Si es que no, no es nada terrible, y ustedes pueden desarrollar la expresión y encontrar las soluciones de la manera tradicional. Para resolver una ecuación usando factorización, vamos a poner este punto que es importante que está expresado en el libro. Para resolver una ecuación por factorización, la ecuación debe estar igualada a 0. Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir con nuestra ecuación original y tenemos que dejarla todo igualada a 0, y lo que vamos a hacer es pasar todo al lado izquierdo. Entonces, muy bien. Pasamos el 117 al lado izquierdo, queda negativo, y además desarrollamos la expresión en el paréntesis, ¿ok? X al cuadrado más 4x menos 117 es igual a 0. Bien, entonces ahora debemos buscar, ahora tenemos que identificar qué tipo de factorización usaremos. Dado que 117 no es un cuadrado perfecto, de hecho eso ustedes lo pueden ver porque además es menos 117, para que sea una factorización con cuadrado de binomio, el término libre tiene que ser positivo. Dado que 117 no es un cuadrado perfecto, usaremos trinomio con factor común, y debemos buscar dos números que multiplicados me den 117 y su diferencia sea 4. Bien, entonces este es un caso más complicado de factorización por trinomio de factor común, porque el número que tenemos que buscar es que de los dos números me estén multiplicados es grande, 117. Entonces ahora vamos a pensar en todas las maneras que podemos escribir 117. 117 se puede encontrar la multiplicación de distintas maneras. Claudia Díaz, por favor, usa el chat de manera privada. 117 por 1 no puede ser divisible por 2 porque no es un número par. Lo vamos a anotar al revés. 1 por 117. También puede ser 3 por 39. Muy bien.
¿Cómo sabemos que es divisible por 3? Porque la suma de sus cifras, 1 más 1 más 7 es 9, y 9 es divisible por 3, así que este número es divisible por 3. 3 por 39. No puede ser divisible por 4 porque no es par, no puede ser divisible por 5 porque no termina en 0 ni 5, no puede ser divisible por 6 porque no es par, no puede ser divisible por 7, ¿puede ser divisible por 7? No. La regla de divisibilidad del 7 es más o menos complicada y ustedes lo pueden probar al ojo. ¿Puede ser divisible por 8? No, porque no es par. ¿Puede ser divisible por 9? Sí. Porque la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Esto es 9 por 13. Porque 11, 9, 1 y queda 27, 3. Y esas son todas las maneras que tenemos de escribir el número. Y de estas, hay solamente uno de estos pares en que su diferencia es 4, que es 9 por 13. Solo 9 y 13 cumplen la condición de que la diferencia debe ser 4. Entonces, factorizando, la expresión me va a quedar así. Tenemos x al cuadrado más 4x menos 117 es igual a 0. Y por lo tanto, el equivalente es... Ah, muy bien, aquí falta algo. Como el término que acompaña la x es 4 positivo, de estos dos números, el 9 y el 13, es el mayor, tiene que ir positivo. Bien, entonces eso significa que esto se puede factorizar como x menos 9 por x más 13. Es igual a 0. Bien, o el orden al final de esto no importa, puede ser x más 13 por x menos 9. Bien, como ustedes prefieran escribirlo. Y esto significa que tenemos dos soluciones. En una x menos 9 es igual a 0. Y en la otra x más 13 es igual a 0. Despejando la primera ecuación tenemos x igual a 9. Y despejando la segunda ecuación tenemos x igual a menos 13. Bien, entonces del primer paréntesis sale una ecuación lineal, del segundo paréntesis sale otra ecuación lineal. Una vez que tenemos esto solucionado, analizamos. ¿Es posible tener un número negativo de filas? Las filas son algo tangible, algo que podemos contar y por lo tanto lo podemos contar usando números naturales que son todos positivos. Así que no es posible tener un número negativo de filas. Dado que esto no es posible, eliminamos la solución negativa y nos quedamos con la positiva. Por lo tanto, el número de filas que existen en la sala, que era una sala de computación, en el laboratorio, es 9 filas. Y 9 más 4, 13 computadores por fila. Porque recuerden que la pregunta original era cuál es la cantidad de filas y de computadores por fila. Y como hay 4 computadores más que la cantidad de filas, debe ser entonces esta la solución. Bien, este es un ejemplo de cómo se usan las ecuaciones cuadráticas para resolver algunos problemas de planteo. Si es que a ustedes les interesa profundizar un poco más en esto, en preparación para algunos otros ejercicios que vamos a realizar un poco más adelante, en la página del libro 100, por ejemplo, tenemos otra actividad que podemos desarrollar que se encuentra aquí, el marco de una fotografía, y en la página número 103 aparece también otro problema de esto. Entonces, en resumen, cuando en una ecuación cuadrática la expresión algebraica se puede factorizar en dos expresiones lineales, la ecuación se puede resolver al separarlas en las dos ecuaciones lineales asociadas, que es lo que hemos hecho. Bien,
Esto puede realizarse en los números reales, ya que se cumple que si la multiplicación de dos números es 0, entonces el primero es 0 o el segundo es 0. Y eso hacemos entonces al separar en paréntesis. En particular, cuando esta ecuación es 1, una estrategia posible es buscar dos números tales que su producto sea igual a 6 y su suma sea igual a b, de tal forma que su factorización es esta de acá. En este caso se tiene que x1 y x2 son soluciones de la ecuación, que es poner de otra manera lo que hemos estado haciendo. Y cuando a es distinto de 1, o sea, cuando el x cuadrado está siendo multiplicado por algo, se puede intentar usar la estrategia anterior dividiendo toda la ecuación por a para luego factorizarla, aunque esta idea nos logra siempre simplificar la resolución de la ecuación. Porque puede suceder que con los coeficientes obtenidos la expresión no sea simple de factorizar porque les den fracciones u otras cosas así. Bien, así que los casos más complicados los vamos a comenzar a ver desde el día jueves. Y por lo mismo espero que esto les haya quedado claro. Si es que todavía tienen algún problema, alguna complicación con esto, me pueden escribir un correo y el día jueves podemos aprovechar para resolver sus dudas. Bien, eso, jóvenes, es lo que tenía que compartirles a ustedes hoy. Cuídense mucho, que estén muy bien, aprovechen su día y nos vemos el día jueves.